Hola queridos niños, esta vez estamos con un tema nuevo, con escalas y movimientos en el plano. Entonces, por favor, en una nueva plana, copia tu encabezado, coloca tu nombre y también el título. Aquí nosotros aprenderemos a manejar algunas escalas, también ubicar algunos puntos en el plano. ¿Sí? No te olvides, en el Classroom estoy dejando yo un formulario. Como ya terminamos el tema de porcentajes, entonces te estoy dejando un formulario con 10 preguntitas, las que tienes que responder. Algunas las puedes responder incluso de forma mental y otras que tienes que acudir a tu pizzacita casera para que puedas ayudarte con ella y resolver de forma correcta. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el siguiente tema. Veamos primero una introducción a la semejanza. Y para esto copia por favor este subtítulo en tu cuaderno y vamos a ver dos conceptos. La primera nos dice que dos figuras son iguales si tienen la misma forma y mismo tamaño. Entonces veamos dos ejemplos. Y acá tenemos dos figuras. ¿Estas figuras tendrán la misma forma? Sí, tienen la misma forma. ¿Tendrán el mismo tamaño? También tienen el mismo tamaño. Entonces estas dos figuras serán iguales. Pero, profe, tal vez me dirás tú que no tienen los mismos colores. Los colores no interesan por el momento. Simplemente que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Entonces diremos que estas dos figuras son iguales. Ahora veamos las figuras semejantes. Las figuras semejantes tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Además, vamos a considerar también que los lados tienen que ser proporcionales. A ver, enseguida vamos a ver ese concepto de proporcionalidad también. Entonces veamos, a ver, en nuestro gráfico tenemos aquí dos figuras. ¿Tendrán la misma forma? Sí, tienen la misma forma porque ambos son cuadrados. ¿Tendrán el mismo tamaño? Ah, tienen distinto tamaño. Cuando tenemos dos figuras que tienen la misma forma, pero distinto tamaño, se llaman figuras semejantes. Entonces diremos que dos figuras son iguales si tienen la misma forma y también el mismo tamaño. Y dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, cuadrado y cuadrado, pero distinto tamaño. Entonces copia por favor este subtítulo con estos dos conceptos y dibuja los ejemplos. Todo esto en tu empastado. Ahora me vas a indicar si estas figuras que te presento son iguales o semejantes. Y la respuesta correcta es, son figuras iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño y también tienen la misma forma. ¿Sí? Por lo tanto serán figuras iguales. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos dos gráficos. Y estas figuras entonces serán figuras semejantes. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, sí, pero tienen diferente tamaño. Esta figura de un gato es mayor que esta, entonces son figuras semejantes, no serán figuras iguales. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos figuras igual de dos árboles. ¿Serán figuras iguales o semejantes? Muy bien, ya te escuché. Entonces son figuras semejantes. ¿Por qué tienen la misma forma? Sí, pero tienen diferente tamaño. Entonces eso se llama figuras semejantes. Y por último vemos a estas figuras. ¿Serán figuras iguales o semejantes? O tal vez serán figuras diferentes. Y la respuesta correcta es figuras diferentes. Muy bien. No son iguales porque no tienen el mismo tamaño. Tampoco son semejantes porque no tienen la misma forma. Observa este arbolito no tiene las decoraciones que tiene esta otra y mucho menos tiene una estrella. Entonces no son de la misma forma. Por lo tanto, se llamarán figuras diferentes. Ahora vamos a comprobar si estas dos figuras son semejantes o no. Manejando el concepto anterior, tendremos que las figuras semejantes tienen la misma forma. Y a ver, esta es un rectángulo y aquí también tenemos otro rectángulo. Ahí sí tienen la misma forma, dos figuras con rectángulos. ¿Tendrán el mismo tamaño? No, entonces tal vez sean figuras semejantes, pero además de esos dos conceptos, nos decía que las figuras semejantes tienen que tener una misma proporción. Y para eso nosotros lo que vamos a hacer es medir a cada figura. Por ejemplo, esta mide 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Entonces voy a colocar
también, sino en 5 cuadritos que también nos sirve. Y vamos ahora con la otra figura. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 centímetros. Ahora vamos a medir las alturas. Y aquí tenemos 1 y 2 centímetros. Y medimos acá la altura de este otro rectángulo y tenemos 1, 2, 3, 4 y son 4 centímetros. Para ver si son proporcionales, lo único que haremos es agarrar los lados del rectángulo, en este caso la base, las dos bases, 10 y 5, y hacer la división, siempre del mayor al menor. Entonces vamos a dividir. Para hallar la proporción diremos entonces 10 dividido entre 5, el mayor, 10 dividido entre 5. Y esto nos da igual a 2. Eso quiere decir que la figura de la derecha es 2 veces mayor que la de la izquierda. Pero aún nos falta averiguar si las alturas también cumplen esa proporción. A ver, entonces vamos a dividir 4 dividido entre 2. Y 4 entre 2 nos da igual a 2. Entonces, como la proporción es la misma, es decir, 2 es igual a 2, tiene las mismas proporciones, diremos que estas figuras sí son semejantes. Ahora veamos la escala. Y la escala no es otra cosa que comparar un centímetro o una unidad de una de las figuras con la otra figura semejante. Es decir, si tenemos acá un cuadrito, este cuadrito en esta otra figura estará expresada por 2. Es decir, este cuadrito vale 2 cuadritos de la siguiente figura. Entonces nuestra escala será de 1 a 2. Y eso es lo que anotamos. Un cuadrito de mi primera figura equivale a 2 cuadritos de la segunda. Copia también este ejemplo, por favor, para que entendamos el concepto de proporción y escala. Ahora vamos a verificar también si estas figuras son o no semejantes. Y a simple vista pareciera que son semejantes, ¿no? Porque son dos triángulos. Tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. Pareciera que son semejantes, pero tenemos que medir. Entonces vamos a medir y eso mide 1 centímetro de altura. Esta altura mide 1 centímetro. Y de base tenemos 3 centímetros. Ahora midamos la otra figura. Entonces aquí tendremos de altura 1, 2 y 3 cuadritos, 3 centímetros. Y de base tendremos 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos las proporciones. Si las proporciones son iguales, entonces diremos que son semejantes. A ver, vamos a dividir 6 entre 3. Y encontramos la división 6 entre 3 nos da esto igual a 2. Ahora midamos las alturas. 3 y 1. 3 dividido entre 1 nos da igual a 3. Y aquí observa, las proporciones no son iguales. ¿Sí? Entonces, debido a que esas proporciones son diferentes, estas dos figuras no son semejantes. Ahora veamos un tercer ejemplo. Y aquí vamos a ver si estas dos figuras también son o no semejantes. Para eso nuevamente vamos a medir la altura, tiene 3 centímetros. La base tiene 6 centímetros. Y aquí medimos nuevamente 1 centímetro y aquí 2 centímetros. Para hallar la proporción, dividimos entonces 3 centímetros o 3 dividido entre 1. 3 dividido entre 1, eso nos da igual a 3. Ahora dividamos nuestra base. Tenemos 6 dividido entre 2. Y 6 dividido entre 2, eso es igual a 3. Como las proporciones son iguales, entonces estas figuras sí son semejantes. Y ahora veamos la escala. En la escala tenemos la imagen original, la primera imagen, y decimos que cada 3 cuadritos equivalen a 1. Entonces nuestra escala será de 3 a 1. 3 cuadritos equivalen a 1. Anotamos 3 a 1. Ya está fácil, ¿verdad? A ver, veamos otro ejemplo. A ver, ahora vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que dibujar una figura semejante. En este primer ejercicio vamos a dibujar una figura semejante que sea 3 veces proporcional, es decir, 3 veces mayor. Como nuestra medida es de un cuadrito por un cuadrito, es decir, un cuadrado de 1 por 1, tendremos que triplicar esa medida.
Y en un segundo ejemplo tenemos un rectángulo, cuyas medidas son de 3 cuadritos de base por 2 de altura. A ver, vamos con el primer ejemplo. Como dice que tenemos que encontrar o dibujar una figura semejante que sea 3 veces proporcional, o sea, 3 veces mayor, vamos a medir esta primera altura, que tiene como distancia 1 centímetro o un cuadrito. Entonces triplicamos esa medida y 1 por 3 nos dará 3. Vamos con la base, también es 1. 1 por 3 es igual a 3. Y obtendremos un cuadrado de 3 por 3. Y esta será nuestra figura semejante 3 veces mayor o 3 veces proporcional. Veamos con este ejemplo. Tenemos un rectángulo de 3 por 2. Entonces lo único que hacemos es multiplicar. Como tenemos 3 cuadritos, tenemos que triplicar eso porque nos dice 3 veces proporcional. Y para triplicar vamos a multiplicar esto 1, 2, 3 por 3 también. 3 por 3 nos va a dar 9. Entonces nuestra nueva figura tendrá de largo 9. Y de alto tenemos 2. Si triplicamos esa cantidad tendremos 6. Y nuestro nuevo rectángulo será de 6 por 9. Y tendrá esta forma, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos de altura y 9 de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta será la figura proporcional a 3 veces mayor que nuestro rectángulo. ¿Y cuál será la escala? La escala, aquí podemos identificar de forma fácil. Cada cuadrito, ¿sí? Cada distancia de un cuadrito vale o equivale a 3. Acá lo mismo. Cada 2 cuadritos, o en este caso, cada cuadrito, un cuadrito, equivale a 3. 1, 2 y 3. Entonces nuestra escala será de 1 a 3. A ver, veamos ahora dibujar una figura semejante que sea 2 veces proporcional, nos dice. Y vamos a dibujar una figura. Acá tenemos un triángulo. Y en un segundo inciso tenemos también otro triángulo. Entonces el ejercicio nos pide dibujar una figura semejante que sea 2 veces proporcional, es decir, 2 veces mayor. Y para hacer eso simplemente vamos a contar y tenemos 1 y 2 cuadritos. Como el ejercicio nos dice que sea 2 veces mayor o 2 veces proporcional, vamos a multiplicar esa cantidad. 2 por 2, 4. Entonces nuestro nuevo triángulo tendrá 4 de altura. Vamos a la base. Tienes 1 y 2. 2 cuadrados también. Entonces también tendremos 2 por 2 será 4. También tendrá de base 4. 4 de altura y 4 de base. Y ese será el resultado. Un triángulo de 4 por 4. Y luego lo unimos. Veamos con este ejemplo. Tenemos aquí de base 1, 2, 3 y 4. Como dice 2 veces proporcional, ese número 4 vamos a multiplicar por 2. Y eso es igual a 8. Ya entonces la base de nuestro nuevo triángulo tendrá 8 centímetros u 8 cuadritos. Ahora veamos la altura. Tiene 1, 2 y 3. La altura es de 3 cuadritos. Si multiplicamos por 2, eso será igual a 6. Y nuestro triángulo tendrá de base 8 y de altura 6. Y este será el resultado. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cuadritos de base. Y de altura tenemos 6. 1, a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de altura. Y estos dos triángulos serán proporcionales. Ahora, ¿cuál será nuestra escala? Como cada cuadrito, a ver, veamos acá, este cuadrito va a ser equivalente a cada 2 cuadritos. Entonces nuestra escala será de 1 a 2. Entonces copia estos 4 ejemplos en tu cuaderno y ya sabes cómo dibujar una figura semejante. Ahora vamos a identificar lo siguiente. Este es un ejercicio del texto que nos dice cuáles son iguales
tenemos 4 triángulos y de esos 4 triángulos, ¿cuáles serán iguales? Recordemos, para encontrar dos triángulos iguales tenían que tener la misma forma y también el mismo tamaño. Y vemos acá, tienen el mismo tamaño, sí, en la altura, pero no en la base. Aquí tiene 3, no, tiene 6 y aquí tiene 3. Entonces estos dos no son iguales. Veamos con el tercero, mucho peor. El primero con el cuarto, no. Vamos con el segundo. ¿El segundo será igual aquí al tercero? No. El segundo, sí, aquí tenemos las mismas medidas, 3 centímetros, 3, 5 y 5. Por lo tanto, diremos que el segundo, el triángulo B, es igual al triángulo D. ¿Cuáles son iguales? El triángulo B y D. Muy bien. Ahora veamos otra pregunta que dice, ¿cuáles son semejantes? Y para que sean semejantes, teníamos que identificar primero que tengan la misma forma, pero que tengan diferente tamaño. La misma forma, bueno, aquí tendríamos la misma forma, todos son triángulos para comenzar, pero tienen que tener diferente tamaño. ¿Sí? Además que tienen que ser proporcionales. Mira, este triángulo tiene de base 6 y este pequeño tiene de base 3. Hemos dividido en 2, ¿verdad? 6 dividido entre 2 me da 3. Eso. Aquí tiene de altura 5 y aquí esa tiene 2,5. Si divido 5 entre 2, también me da 2,5. Entonces ambos también son proporcionales. Por lo tanto, los triángulos semejantes serán A y C, que es el resultado. ¿Sí? Eso no es necesario que copies en tu cuaderno. Vamos a ver ahora un problemita en el que tenemos que ayudar a nuestro compañero Rodrigo. Y dice, Rodrigo tiene dos rectángulos semejantes, pero le faltan algunas medidas. Entonces, si hacemos la medición, tendremos un rectángulo de medida 8 en la base y de altura 3 centímetros. Y en el otro rectángulo tenemos de base 4 y de altura, tenemos un dato desconocido. Para que ese rectángulo sea semejante a este otro, entonces esta altura tiene que ser proporcional a la de 3 centímetros. Veamos cómo podemos encontrar esa proporcionalidad. Vamos a recordar que se podía encontrar la proporción 8 dividido entre 4. 8 entre 4 nos da a 2. Entonces la proporción es igual a 2. Y obviamente, sí, este rectángulo es el doble que este otro, porque 8 es el doble que 4. Entonces, para encontrar este valor de 4, simplemente hacemos 8 dividido entre 2, entre la proporción. 8 entre 2 nos va a dar igual a 4. Y para encontrar este lado, simplemente dividimos también 3 dividido entre 2. Y 3 dividido entre 2 nos da 1,5. Entonces el valor que estábamos buscando era 1,5. Ahora la escala de estos dos rectángulos será, aquí tenemos 8 centímetros y aquí tenemos 4. Es decir, cada dos cuadritos aquí equivaldrá a uno de estos. Entonces nuestra escala será 2:1. Ahora te presento un problema para que tú lo resuelvas. Y conmigo lo estaremos haciendo en la siguiente clase. El problema dice, Rodrigo tiene dos triángulos semejantes, pero le faltan algunas medidas. Aquí tenemos la primera figura donde tienes las medidas completas. Y aquí tenemos una segunda figura donde tenemos dos datos que nos faltan. Entonces sé que lo puedes completar y además me tienes que indicar cuál es la escala de esta figura. Copia también estos dos problemas y completa este ejercicio. Espero se haya entendido la clase de hoy y conmigo nos estamos viendo la siguiente semana, chicos. Chao, chicos.